Muy buenas noches a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos y ser su asesora en esta materia que vamos a estar cursando en este mes de marzo y que vamos a terminar el día miércoles 2 de abril. La sesión es más que todo para aclarar dudas referentes a los retos que van a estar entregando. Y les voy a dar también ciertas recomendaciones importantes para que ustedes puedan acreditar su materia satisfactoriamente. Entonces, la primera recomendación importante es que revisen los avisos de plataforma. Desde el primer día de la materia, yo puse varios avisos importantes, como son las políticas del curso, los lineamientos del aula virtual, el cronograma de la materia, las políticas de segundos envíos, y además yo les voy a estar recordando ahí en avisos las fechas de entrega de sus retos para que no se les vaya a pasar entregarlos puntualmente. También les quiero recomendar entregar cada actividad de acuerdo a como lo establece el cronograma para que ustedes puedan tener el mayor aprovechamiento de su materia. Realmente sería imposible en un solo día, que podría ser el último día de la materia o los últimos 2 días, realizar todos los retos juntos al mismo tiempo, porque entonces no se le está brindando ese tiempo al aprendizaje, ¿no? Y se debe de advertir, pues, en estos retos que ustedes elaboraron sus actividades por ustedes mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo les aconsejo seguir el cronograma como se establece. Ahorita, hasta el día de mañana viernes, estamos en el tiempo de entrega del primer reto, que es un cuestionario que están ustedes realizando en plataforma. Son 5 retos. El primero, el reto 1, que es el cuestionario. A partir de mañana inicia la entrega de los retos 2, 3 y 4. Son 10 días para entregarlos. Y finalmente viene el reto número 5, que es el último. Vamos a ir revisando uno por uno para ir aclarando dudas. Empezamos con el reto uno, como ya termina mañana, creo que ahí no hay mayor duda, es solo cuestión de que ustedes estudien los contenidos de plataforma y contesten el cuestionario. Entonces, creo que ahí no hay mayor dificultad. A partir de mañana iniciamos el reto número 2. ¿Qué van a hacer en este reto número 2? Bueno, la principal actividad y la que tiene mayor puntuación es la participación en el foro. Aquí ustedes deben de contestar 2 planteamientos relativos a un instrumento internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Yo ahí se les comparte en plataforma un artículo de un profesor en donde él señala los antecedentes más importantes de esta convención. Es un documento de 3 cuartillas y media. Obviamente que este documento contiene solo antecedentes, los más importantes, su fecha de creación, quiénes participaron. En ese documento ustedes pueden deducir quiénes son los sujetos de derecho internacional que participaron en esta convención. Bueno, de acuerdo a esa identificación, van a investigar las funciones que estos sujetos realizan dentro de la convención. No funciones en general que desempeñan en el campo internacional, no, sino las funciones que realizaron dentro de la convención. Y esos son los 2 planteamientos que ustedes van a investigar. Obviamente este documento sería insuficiente para poder señalar todas esas funciones. Ustedes deben de investigar también en otras fuentes de consulta. Claro que son fuentes de consulta fidedignas, ¿no? Investigaciones serias, el mismo instrumento internacional que pueden leer para poder tener más información respecto a su contenido. Entonces, bueno, esta primera parte es la más importante, esa investigación que ustedes van a realizar y a contestar en el foro. Este foro se va a abrir a las 0 horas del día 14 de marzo. O sea, desde el minuto número 1 ustedes ya van a poder participar.
y de acuerdo al cronograma de la materia, se va a cerrar exactamente a los 10 días. Voy a abrir aquí el cronograma. Este foro se termina el día domingo 23 de marzo. Sí, van a tener más de una semana, son 10 días para participar en el foro. Yo ya les compartí este cronograma en avisos de plataforma. Entonces es muy importante que participen en este foro en esos 10 días que se señalan, porque al siguiente día, que es día lunes 24 de marzo, este foro ya va a estar cerrado y ya no van a poder participar. Y si participan, esa participación ya no va a ser válida para la calificación. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de este reto es la participación en equipo. Y ustedes van a contestar estos planteamientos en el área que tengan asignada de su equipo. Cada equipo es de 5 participantes. Ya van a aparecer ahí equipo 1, 2, 3, 4 hasta el 11 y ustedes deben ingresar al equipo que les corresponda. Buscan su nombre en la lista, qué equipo les corresponde y ahí es donde ustedes tienen que participar. No fuera de los equipos, ni en otro equipo que no sea el suyo, en el que les corresponde. Y una vez que hayan contestado los planteamientos, viene la segunda parte que es retroalimentar a dos compañeros de su mismo equipo, ¿sí? En este caso, acuérdense los lineamientos de participación en el foro. Aparecen ahí mismo en plataforma, los pueden descargar y yo misma se los comparto en el foro cuando inicia las instrucciones, las indicaciones que deben de seguir. Una retroalimentación en un foro de conocimientos, el objetivo es compartir conocimiento. Hay diferentes clases de foro. Hay un tipo de foro que es informativo, en donde en ese foro lo único que se da es información. Hay un tipo de foro para estrechar lazos de amistad, en donde los miembros se escriben en el foro para conocerse, saludarse, felicitarse, darse las gracias, ¿no? Un foro social prácticamente. Este no es ese tipo de foro. Este es un foro de conocimientos, hago énfasis, y la retroalimentación consiste en compartir conocimiento relativo al tema. En este caso, el tema es la convención analizada. Y ustedes van a compartir conocimiento de este tema, lo que ustedes hayan investigado, lo que les haya llamado la atención, si encontraron un caso en el que hubo un conflicto relativo al tema y en base a esta convención analizada se resolvió por la Corte Internacional, bueno, ahí lo pueden compartir como retroalimentación a uno de sus compañeros. Ahora, si ustedes advierten que alguno de sus compañeros comentó información o compartió en las respuestas de sus foros algo que ustedes pueden mejorar en cuanto a su contenido, compártanle esa información a su compañero. No le vayan a decir, compañero, te faltó investigar, te faltó información y ya esa es la retroalimentación, porque eso no es retroalimentación. Le están diciendo, te faltó, bueno, ¿qué fue lo que le faltó a su compañero? Eso es lo que le van a compartir y ahí sí lo estarían retroalimentando. Y deben de hacer la cita y la referencia en APA de esa información, porque todo conocimiento que se comparte en un foro debe estar bien sustentado. Si ustedes le comparten, le dicen al compañero es que está mal, que está en el error, comparten lo que investigaron, pero no señalan la fuente de consulta, ¿cómo podemos saber que lo que dice ahí es cierto? Pues claro que no podemos saberlo porque no lo estamos sustentando. Entonces deben sustentarlo con la fuente de consulta, ¿sí? En eso consiste la retroalimentación. Me ha tocado ver que algunos alumnos, en algunos casos, le ponen ahí a su compañero. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Felicidades por tu investigación. Y ya, eso no es retroalimentación. Y ya lo hacen pasar como una retroalimentación y luego otro compañero y le ponen algo parecido, ¿no? Y ni citan ni referencia de nada, ni le comparten conocimiento. Eso no tiene puntuación alguna, ¿eh? Hago esa aclaración. Entonces, para poder participar en este foro, primero contesto mis dos planteamientos y luego investigo qué le puedo compartir a mis compañeros de equipo para retroalimentarlos.
y ahí sí van a obtener los puntos de calificación. Una pregunta muy frecuente que me hacen, ni bien empieza la participación en el foro y ya hasta se llevó a cabo esta sesión y ya subí la grabación en los avisos y me preguntan, maestro, mis compañeros no han participado, ¿qué hago? Porque ya quiero entregar mi reto. No. Acuérdense que para eso son 10 días de participación en el foro y 10 días para entregar el reto. Entonces, denle oportunidad a sus compañeros de equipo de participar, ¿sí? Para eso son 10 días, no quieran en el mismo día, porque además no es posible. Ustedes, ¿cómo van a retroalimentar al compañero si no saben qué va a decir? Entonces, hay que esperar, para eso son 10 días. ¿Cuánto hay que esperar? 7 días. Esperen 7 días que empiecen a participar y ya en esos 7 días ustedes pueden retroalimentar y hacer su actividad bien realizada, ¿no? Es más, puede ser que alguno de sus compañeros de equipo los retroalimente a ustedes con una información que ni siquiera habían considerado en sus planteamientos. Y si es importante y si está bien sustentada, tómenla para su actividad. Tomen esa aportación que les dio su compañero, agréguenla en su documento de Word que van a hacer y pongan la cita y referencia compartida, porque para eso es el foro de conocimientos, ¿sí? Y ya, al séptimo día, si llega el octavo día del foro y ven que sus compañeros no participan, hasta entonces ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos. Ahí sí es válido, porque bueno, ustedes ya cumplieron con la etapa de cooperación con su equipo, porque en un equipo los trabajos son así, muchachas, ¿no? Promueve la participación en equipo. Es más, ustedes ahí en el mensajero del chat, en su plataforma, pueden ver a sus compañeros y cuáles son sus correos, escríbanlos, invítenlos a participar, para eso son sus compañeros de equipo, para que no se atrasen, ¿no? Eso es opcional, es voluntario, es un tip que les estoy dando. Si no quieren hacerlo, bueno, pues no les escriban, ¿no? Pero ahí sería una buena oportunidad para impulsar su equipo, que todos participen, que obtengan los puntos de participación, ¿sí? Bueno, si ya están en el octavo día y no, bueno, pues ya retroalimenten a compañeros de otro equipo. Esa es entonces la primera y segunda parte. Viene la tercera parte, que es elaborar su documento de Word. Debe llevar una portada con los datos básicos de identificación. Debe contener las respuestas a los planteamientos que deben ser capturadas, ¿eh? En el Word. No copien la captura de pantalla porque de las respuestas no se está pidiendo captura de pantalla, sino las respuestas en sí. Además, que esas respuestas ustedes las pueden mejorar con las aportaciones que les hagan sus compañeros si consideran que son correctas, que están bien sustentadas en referencias de APA. Y luego viene la número 3, captura de pantalla de la retroalimentación que ustedes le brindaron a sus compañeros. Ahí sí son capturas de pantalla, deben ser tomadas directamente del foro, porque ahí aparece la fecha de su participación en tiempo, como se solicitó. Ahí aparece el contenido que ustedes compartieron y que está bien sustentado, ¿sí? Mínimo a 2 compañeros. Y finalmente la conclusión, en donde ustedes deben señalar el impacto que tiene la convención analizada en materia de derechos humanos, haciendo una argumentación mínima de 150, máxima 300 palabras, ¿sí? En esa conclusión, que es personal, que deben realizar con sus propias palabras, ¿no? Cierran con esa parte este tema y finalmente vienen las referencias de APA, porque acuérdense que las citas van en el contenido. Ahí ustedes pueden descargar el manual APA de los retos 3 y 4 o yo ahorita mismo terminando la sesión les voy a compartir el manual APA para que lo puedan descargar y se puedan basar para hacer todas sus actividades a partir de esta del reto 2, el 3, 4 y 5. En todas se utilizan citas y referencias de APA. He notado, quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? En este reto 2 he notado cierta resistencia de algunos estudiantes que no quieren hacer citas ni referencias en APA o solo hacen las referencias en la parte final,
pero no las citas en el contenido. Eso no es correcto. Acuérdense que como estudiantes universitarios deben aprender a sustentar correctamente sus actividades. Hay resistencia porque no quieren leer el manual. A veces me preguntan, maestra, no sé citar, ayúdeme cómo cito y hago referencias. Bueno, la respuesta es la siguiente. Como es un sistema virtual, primero deben leer el manual. Y una vez que lo hayan leído, entonces sí, yo les doy la retroalimentación respectiva. ¿Por qué? Pues porque primero ustedes en el manual deben identificar los tipos de plagio para no incurrir en esos tipos de plagio. Dos, deben identificar qué son las citas y qué son las referencias, que son dos cosas distintas, no es lo mismo. Las citas van en el contenido para indicar qué parte de contenido están tomando del autor consultado o de la fuente de consulta. Y las referencias van en la parte final, en donde ahí vienen los datos completos de la fuente de consulta utilizada. Y el manual nos da una serie de ejemplos de cómo hacer citas y referencias, porque es diferente hacer referencia de un video de YouTube a hacerlo de una revista electrónica, por ejemplo, ¿no? O de un libro. Entonces, debemos de irnos al ejemplo. Bueno, si yo utilizo una publicación de una página de internet, ¿cómo hago la cita y referencia? Ahí viene, y viene el ejemplo de cómo hacerlo. Es muy sencillo, nos lleva de la mano el manual, viene explicado en términos muy claros y sencillos. Entonces, yo les pido que lo utilicen porque en todas las rúbricas de calificación de los retos aparecen con puntuación. Y si ustedes no hacen las citas y las referencias con APA, pues les resta esos puntos de calificación. ¿Sí? Bueno, entonces, también quiero hacer mención en este mismo paréntesis, hay un tipo de plagio que se llama plagio por extensión que se comete cuando el estudiante copia y pega contenidos de diferentes autores y solo con eso se conforma su actividad. No hay contenido propio que que el estudiante haya realizado por sí mismo explicación con sus propias palabras, sino que todo es compilación de copia y pega. Ese se llama plagio por extensión y si se detecta un plagio se aplica el procedimiento de plagio y ya no van a tener oportunidad de hacer un segundo envío porque de acuerdo a las normas de la UVEC se sanciona esa conducta de plagio. Entonces, yo les aconsejo que no sean tantas citas copia y pega, ¿no? Pueden usar la paráfrasis, explicando esos contenidos con sus propias palabras para que se vea pues su aprendizaje en la actividad y su actividad pues sea suya, de ustedes, y no la compilación de otros autores, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis del manual APA y respecto a este reto número 2, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, Diana, ¿ibas a preguntar algo? Porque está apagado tu micro. No, no se escucha, Diana. Bueno, un mensaje aquí. No más. Bueno, ok. Bien. Ok, bueno, entonces, si no hay duda sobre el reto número 2, continuamos con el reto número 3. Aquí en el reto 3, ustedes van a elaborar un ensayo. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, primero deben elegir entre uno de dos tratados internacionales que se proponen, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y ahí aparecen las ligas en las instrucciones para que puedan ingresar, descargar el documento y una vez que hayan leído el que sea de su elección, van a elaborar el ensayo. Un ensayo que debe tener una extensión mínima de 5 cuartillas, sin contar la portada ni las referencias. Las 5 cuartillas son del solo ensayo que lleva una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. De eso se conforma el ensayo, 5 cuartillas.
¿Sobre qué debe versar la introducción de su ensayo? Bueno, sobre el instrumento elegido. Ustedes deben mencionar en su introducción por qué escogieron ese tratado internacional que van a analizar, cómo es que nació ese tratado, en dónde tiene su origen, sus antecedentes más importantes. Ahí, por ejemplo, podrían utilizar una cuartilla para esta primera parte, ¿no? Bueno, hay quien hace menos, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia. Después de ahí, de haber señalado esta pequeña introducción, viene el desarrollo. El desarrollo es la parte más importante del ensayo porque es en donde el autor puede explicar con sus propios argumentos su punto de vista sobre el tema. Y en este caso, el tema es que van ustedes a explicar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlos con el tratado internacional elegido en su contenido. Por ejemplo, ustedes eligen los derechos humanos que ustedes quieran, la vida, la libertad, la educación, el trabajo, los que ustedes escojan. Los explican de acuerdo a cómo lo establece la Constitución Política. Y luego relacionan ese contenido, en dónde aparece este derecho humano en el Tratado Internacional, en qué artículo, y van relacionando su contenido. ¿Por qué son similares o diferentes? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a analizar en su ensayo. Ahí es donde van a explicar estos derechos relacionándolos en los dos instrumentos. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes eligen el derecho humano de la educación, establecido en el artículo tercero constitucional. La educación es muy importante porque gracias a ello muchas personas pueden desarrollarse como personas, superarse, aprender, tener un estatus económico mejor, etcétera. Bueno, la explicación que ustedes le quieran dar. Y que este derecho humano también se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo reconocido a nivel internacional, porque, y bueno, continúan su explicación, ¿sí? Así es como ustedes lo van a hacer, pero no es válido copiar y transcribir el artículo completo tercero constitucional, porque imagínense, es tan largo que ahí se les va a ir todo el desarrollo de su ensayo. Y no es la idea además, porque ustedes tienen que reflejar el aprendizaje adquirido. Entonces, no copiar y pegar. Tampoco copiar y pegar el artículo 26 de la declaración completo, ¿no? Porque no es el caso. Ahí no estarían ustedes haciendo argumentación del tema. Entonces, no copiar artículos porque solo son para consulta esos instrumentos internacionales. Ahí están de consulta. No hay por qué copiarlos ni pegarlos los contenidos, ¿sí? Bueno, hacen todo su desarrollo, debe versar sobre la explicación de derechos humanos. Y finalmente, la conclusión, en donde deben explicar con sus propias palabras la importancia que tienen los tratados internacionales en general, los que ha ratificado el Estado mexicano y su influencia en el marco jurídico de nuestro país, ¿sí? Acuérdense que en el marco jurídico de nuestro país no solamente se encuentra la Constitución, sí, la Constitución porque es la de mayor rango, la de mayor jerarquía, pero también se encuentran las leyes secundarias, las constituciones estatales, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, todo eso se encuentra en el marco jurídico mexicano. Entonces, sobre eso debe versar su conclusión. Ahí pueden hacer otra cuartilla, ¿no? Tres de desarrollo, una de conclusión, y así complementarían las cinco cuartillas solicitadas. Una vez que hayan terminado su ensayo, viene las citas y referencias en APA, ¿sí? Mínimo debe haber dos referencias, que es la Constitución y el Tratado Internacional. Y las citas que realicen en el contenido, ¿sí? Entonces, así sería el ensayo. ¿Alguna duda o pregunta respecto de este reto? No, me parece que no hay dudas. A ver, aquí un mensaje. Ok, no hay dudas. Bueno, aquí una recomendación especial. He observado que en este reto en particular hay muchos estudiantes que utilizan la inteligencia artificial. No se los recomiendo. Sí es de mucha ayuda, ¿no?
nadie dice que no, y les elabora un ensayo rapidísimo, pero fíjense que la inteligencia artificial se equivoca, no deja de ser una aplicación, un programa, ¿no? Como sea que se le llame a la inteligencia artificial y desconoce a veces los artículos o los confunde. A la inteligencia artificial cuando le preguntamos algo, siempre nos lo va a contestar, aunque la información no exista. Entonces he observado que a veces se equivoca con los preceptos constitucionales, menciona los de constitución diferente o tratado internacional distinto. Además, pues también ya se sabe uno la estructura de la inteligencia artificial. Los principales desafíos de aplicar el tratado internacional en el marco jurídico mexicano. Luego se nota cuando no lo hizo el estudiante, ¿sí? Ya hay veces que les digo, el contenido se transgiversa, ¿no? Entonces, por eso yo les pido, hagan su actividad por ustedes mismos, se advierte con facilidad cuando ustedes lo hacen y que contengan los requisitos solicitados, porque luego también la inteligencia artificial se equivoca y no lo hace tal cual como se le da esa instrucción, ¿sí? Bueno, vamos al reto número. No se les olvide la portada, ¿no? Y las referencias, la estructura que debe llevar su ensayo y lo deben guardar en PDF. No olviden la ortografía. Vamos con el reto número 4. Aquí este reto se integra de dos partes. La primera que es la investigación para que puedan llenar el cuadro comparativo y la segunda que es un análisis que van a hacer para realizar unos planteamientos. La investigación consiste en investigar la información referente a las tres cortes internacionales más importantes, que es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que ya investigaron todo lo relativo a estas cortes, ya están en condiciones de contestar el cuadro comparativo. No es necesario que peguen todo lo que investigaron en su documento, ¿eh? No. Lo que debe de ir en su documento es el cuadro comparativo, ya con la información que ustedes investigaron. Este es el cuadro comparativo que nos pregunta qué es cada una de las cortes, sus funciones en plural. O sea que no debe de ir una sola función, sino mínimo unas tres funciones, porque estas cortes realizan muchas funciones. Entonces, pero bueno, las más importantes, tres aunque sean. ¿En qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Aquí estamos hablando de una competencia específica para conocer un caso, porque luego se van a la competencia en general de todos los asuntos en los que la Corte tiene competencia, son muchos, ¿no? A veces hasta pegan los artículos del estatuto, de todos los tratados de la Corte Interamericana, no. Eso no es necesario, vuelvo a repetir, no copien ni peguen artículos, ¿no? Es busco la información, para eso es la parte de la investigación. Y una vez que tengan la respuesta concreta, esa es la que yo voy a contestar de forma concreta en estos cuadros. Bueno, ¿a partir de qué momento, no? ¿En qué momento conoce la Corte de un caso específico? Y esos son los requisitos que ustedes van a poner en el cuadro. Y por último, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Fíjense cómo son dos instrucciones en la misma pregunta. Menciona y describe. Voy a poner un ejemplo. Quien elige el asunto de Campo Algodonero, que fue es un asunto por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le ponen el caso ahí del campo algodonero y lo mencionan nada más, pero ya no lo describen. ¿Cómo sería describir un caso? Bueno, se describe un caso señalando la fecha de los hechos en que sucedieron, describiendo brevemente los hechos, en qué consistieron, en qué consistió la violación a los derechos humanos, ¿no? Y de carácter internacional. ¿Por qué? ¿Cómo es que conoció la Corte la fecha de la sentencia? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cuál fue la sentencia o medidas impuestas a quien resultó responsable? Y si se cumplió o no con esa sentencia. Esos son brevemente los casos, la descripción de los casos emblemáticos, todos esos datos que es muy breve, ¿eh?
No, porque también hay quien acostumbra, lo he visto pues en otros trabajos que copian completo el contenido de la sentencia y lo pegan ahí. No, eso no tiene caso. Porque además, eso que copian y pegan ese texto grandísimo, pues no contiene los datos más básicos. Por eso los tienen ustedes que señalar. De esa manera ustedes van a aprender cómo se mencionan estos casos. Nosotros los abogados utilizamos estos casos cuando hacemos una demanda, cuando hacemos unos alegatos, argumentos, en donde estamos tomando los criterios de la Corte Interamericana para sustentar un caso nuestro, ¿no? Y entonces por eso la importancia de que el estudiante de derecho aprenda a estudiar un caso y sacar brevemente esos casos, esos hechos, perdón, y mencionarlos brevemente, ¿sí? Entonces eso es lo que deben hacer. Y obviamente que al investigar y describir el caso, deben de citar la fuente de consulta, la referencia, de dónde lo tomaron. Generalmente vienen en las páginas oficiales de estas cortes, mencionar la referencia y hacer la cita en el contenido de su actividad y la referencia en la parte final, ¿sí? Bueno, así es como van ustedes a elaborar este cuadro comparativo. Después viene la segunda parte que es contestar tres planteamientos. Estos tres planteamientos son relativos a cada una de estas cortes, su eficiencia, los resultados del procedimiento y si los estados están obligados a cumplir o no con las sentencias de la Corte Interamericana. Van a contestar estos tres con claridad, precisión y suficiencia, es decir, que contesten correctamente. Miren, quedan 5 minutos para que se corte de nuestra sesión. Si se corta, ya aparece un segundo enlace en la plataforma. A ver, déjenme ver. Este, les voy a, no me recuerdo si les compartí el enlace, déjenme ver, en la plataforma. Para que si se corta la sesión, por favor, entran a la segunda sesión. No, no la agregué, pero en este mismo momento se las comparto. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Aquí está. Bueno, ya aparece en la plataforma este enlace de la segunda sesión para continuar. Bueno, estábamos en la segunda parte que es la contestación de los planteamientos que deben contestar en forma clara, precisa y suficiente. Por ello es importante que cuando ustedes describen los casos pongan fechas de los hechos y de la sentencia, porque así ustedes se pueden dar una idea en los planteamientos cuánto tiempo se tarda la corte en resolver, si es eficiente o no, o se resuelve con eficiencia dado los tiempos en los que lo hacen, ¿no? Entonces da pauta, pues, el investigar estos casos para poder contestar los planteamientos. Igual en esos tres planteamientos tienen, si utilizan fuentes de consulta, deben hacer las citas y las referencias de las fuentes consultadas, ¿sí? Bueno, aquí también vienen las rúbricas de calificación para que no se les olvide ningún detalle y puedan obtener ustedes la máxima puntuación. Al final van las referencias, no se olviden porque hay veces que ponen referencias abajo del cuadro comparativo
Y luego abajo de los planteamientos otra vez, pero eso no es correcto. De acuerdo al manual, las referencias siempre van en la parte final y las citas en el contenido de la actividad, en este caso en el cuadro comparativo o en las respuestas de los planteamientos. Respecto de este reto 4, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, no. Bueno, continuamos entonces con el reto número 5, que ya es el último. En este reto número 5, ustedes tienen que elegir y ver un video de los propuestos en plataforma. Puede ser el Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador o La Lista de Schindler, que son películas, y Fauda, que es una serie que está en Netflix. Bueno, pueden ver cualquiera de estos cinco, el que sea de su elección. Se eligieron estas películas porque contienen asuntos de carácter internacional que se han dado en la vida real. Entonces, realmente estos casos han existido, se han dado y en estas películas pues se protagonizan todos los hechos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes los vean. Obviamente estas películas pues les faltan los datos que ustedes tienen que investigar. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, pues aquí nos establece, tienen ustedes que investigar, realizar una descripción y análisis de leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Eso es el trabajo que ustedes tienen que realizar, que como tal, de forma clara, no lo van a encontrar en la película, pero es lo que deben ustedes de hacer. Y una vez que ya hayan visto la película e investigado, entonces